todos los temas vinculados con cómo se organiza el ministerio deben ser cuidadosamente reflexionados, ¿no? Se debe, digamos, considerar un análisis profundo, sesudo, antes de tomar decisiones organizacionales que van a tener impacto en la labor de rectoría del ministerio y en la consecución de estos objetivos. ¿Usted nos puede explicar por qué, si ya existe un Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, creado por ley, ahora se crea una unidad de menor rango para hacer exactamente lo mismo? Parece, yo he leído y me parece que, además he estado investigando un poco, y me parece que hace lo mismo, o usted me puede enmendar la plana, por supuesto. ¿Qué es lo que usted ve aquí? Es una pregunta interesante. Me parece que se necesita considerar algunos aspectos para entender la sutileza, ¿no?, que podría escaparse cuando tenemos dos instancias que parecieran efectivamente hacer lo mismo, ¿no? El ministerio es el ente rector, la autoridad sanitaria. Por lo tanto, tiene responsabilidades de conducir, brindar asistencia técnica, supervisar a todo el sistema de salud. Para eso, el ministerio debe buscar la mejor organización posible, la que sea más eficiente, la que haga mejor uso de los recursos, la que permita cumplir los objetivos de salud del país, finalmente. Por lo tanto, una primera idea es que todos los temas vinculados con cómo se organiza el ministerio deben ser cuidadosamente reflexionados, ¿no? Se debe, digamos, considerar un análisis profundo, sesudo, antes de tomar decisiones organizacionales que van a tener impacto en la labor de rectoría del ministerio y en la consecución de estos objetivos, ¿no? Ustedes, lo han mencionado bien, están habituados, y el público en general también, al tema de epidemias por lo que nos ha venido ocurriendo durante los últimos años, ¿no? Y efectivamente hay una instancia que se llama Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que se creó el año 2016 con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud de esa época y con el reglamento de organización y funciones en el que se definen exactamente cuáles son las responsabilidades, las funciones de cada instancia en el ministerio. En 2016 se creó esta instancia, que es un órgano desconcentrado, es decir, tiene la capacidad de moverse rápido porque los brotes, las epidemias exigen una rápida intervención. Más, esta instancia ha sufrido una evolución a lo largo de los años. Hace unos 20, 30 años era un órgano de asesoría, era la Oficina General de Epidemiología. Después pasó a ser una dirección general, ya con algunas labores más ejecutivas, y terminó finalmente en un centro nacional, ¿no? Ha estado cumpliendo sus labores, sus funciones, y por ello es que nos llama la atención encontrarnos que se ha creado esta unidad funcional. ¿Qué cosa es una unidad funcional? Vale la pena también detenerse un poco en eso. Una unidad funcional es una instancia... Sí, es una instancia que se crea para asumir algunas responsabilidades que no existen, que no están definidas en el organigrama de una institución y que tiene una naturaleza supletoria, digamos, temporal, además, en tanto la necesidad establece que efectivamente se requiere que haya en la estructura una instancia de ese tipo. Exitosa. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, hay una unidad funcional que se hace cargo del tema de migración en salud, porque la migración en los últimos años se ha convertido en un tema muy importante. Eso no está en el organigrama del ministerio, pero se necesita que alguien lo vea. Entonces se crea una unidad funcional. Suena, digamos, bastante razonable en este caso, en este ejemplo que yo he puesto, que sea así. Pero en el caso de prevención, control, manejo de brotes, de epidemias, existe el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, realmente, pareciera que hubiera sido necesario algún nivel de análisis adicional, de reflexión adicional, para precisar con claridad cuáles eran los objetivos que se pretendía
alcanzar con la creación de esta unidad funcional, valorar si era una buena alternativa o no, y en función a eso tomar una decisión, ¿no? Así que, digamos, la primera idea que nos crea es que nos queda es que esta unidad funcional un poco colisiona con algunas disposiciones que ya están establecidas en el actual reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud. Cuando uno compara, como le ha hecho usted, las funciones que tiene el CDC con las que se han creado, pareciera que ahí hay una duplicidad de funciones, además con una norma de esta jerarquía que para las unidades funcionales es la que corresponde. Las unidades funcionales se crean con resolución secretarial, pero es una norma que nos parece que termina enfrentada con normas de mayor categoría. El reglamento de organización y funciones del Ministerio se aprueba con decreto supremo, ¿no? Entonces, la sensación que queda es que hay un problema normativo legal que enfrenta, digamos, dos disposiciones normativas, duplica funciones y además, desde una perspectiva ya más técnica de salud pública, parece poco conveniente, ¿no? El Centro de Epidemiología, Prevención y Control lidera una red a lo largo de todo el país, que es la Red Nacional de Epidemiología, la RENACE, que tiene muchísimas unidades notificantes, miles de unidades notificantes, direcciones regionales en todas las regiones del país que hacen su trabajo cotidianamente. Y entonces, cuando aparece una disposición de este tipo, termina generándose confusión, desconcierto, pareciera que no ayuda, sino que más bien innecesariamente genera un estrés que se traduce en el trabajo que hacen los epidemiólogos, estas personas en todo el país, y uno termina dedicándole tiempo que debería ser dedicado a la respuesta de los problemas que tenemos en este momento, a estar revisando la legalidad, la competencia, digamos, la conveniencia de una disposición de este tipo, ¿no? Por supuesto, y además me parece que también esto podría colisionar y aletargar, es decir, esta unidad podría tratar de imponer algo, el CDC podría decir otra cosa y mientras que se ponen de acuerdo y hay un brote, ahí de repente gana el brote por estas peleas inútiles, cuando ya se sabe que tiene independencia el CDC para actuar rápido, no depende de nadie, por eso. Mire, bien interesante lo que dice, y a propósito de un comentario que hizo previamente, ¿no? El 2016, cuando se crea el CDC, la idea era que hubiera una instancia que tuviera la capacidad de ejercer todas estas funciones de manera integrada, ¿no? Prevenir, controlar, normar, actuar rápidamente cuando hay epidemias, porque las enfermedades que se comportan epidémicamente no están permanentemente en esa condición, ¿no? Ahora estamos habituados, por ejemplo, al término endemia. Entonces tenemos el dengue, por ejemplo. El dengue es una enfermedad endémica, siempre hay casos, siempre hay cosas que hacer, pero en algunos momentos se convierte en una epidemia, en un brote. En este momento en el país hay brotes de dengue en muchos sitios. La naturaleza del trabajo, cuando no estamos en brote, cuando no estamos en epidemia, que es el trabajo regular, permanente, puede ser asumido perfectamente por una instancia que lo vea, disponga que los tratamientos lleguen, que las personas se manejen adecuadamente, pero ya cuando estamos en otra condición de emergencia, necesitamos otra velocidad y además integrar un poco todas estas funciones, ¿no? El 16 se crea el CDC con esa idea. Lamentablemente el 17, solo un año después, se modifica el reglamento de organización y funciones del ministerio y, digamos, se debilita un poco el rol del CDC. El año 2020, en plena primera ola de la pandemia, se aprueba mediante un decreto legislativo la absorción del CDC por parte del Instituto Nacional de Salud, que ya fue una decisión que algunos de nosotros, digamos, nos hizo preguntarnos si era lo más conveniente en ese momento de la primera ola. Y ahora con esta creación de la unidad funcional, pareciera que en realidad en vez de fortalecer el CDC, que fue algo que usted comentó acertadamente que deberíamos hacer, deberíamos
tener un centro con toda la potencia para responder rápidamente cuando hay estos problemas, lo que vemos es que a lo largo del tiempo se van tomando decisiones que finalmente lo debilitan, ¿no? Y eso creo que debiera merecer una reflexión, un análisis cuidadoso por parte de las autoridades del ministerio. Muy bien, y aquí en el artículo número 4 de esta resolución secretarial dice que la plata se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Pero el Tesoro Público, de ahí se saca todo. El presupuesto del MINSA es del Tesoro Público y es decir, van a sacar de otro lado para financiar esta unidad. No hay de dónde, porque me imagino que el ministro no va a sacar de su bolsillo. Disponen que esta unidad funcional dependa de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que es una dirección muy importante del Ministerio de Salud, probablemente la más importante de las direcciones generales del Ministerio de Salud. Entonces, el funcionamiento de esta unidad tendría que ser cargado, digamos, a los recursos de esta dirección general, que dicho sea de paso, es la dirección que se encarga de la rectoría en situaciones regulares, ¿no es cierto? Yo ponía el ejemplo de dengue, podría poner muchos otros más, tuberculosis, VIH. Esa dirección emite las normas de cómo hay que tratar los casos de tuberculosis, cuáles son las cosas que hay que hacer regularmente, digamos, ¿no? Entonces, esta unidad funcional terminaría, digamos, funcionando con recursos de esta dirección general. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control tiene recursos que, dicho sea de paso, no son los, digamos, que debería tener para las responsabilidades que el reglamento de organización y funciones del Ministerio le adjudica. Cada vez son más los daños, los problemas de salud que el CDC vigila. Sin embargo, su presupuesto no ha crecido en la misma magnitud, ¿no? Entonces, más bien podríamos pensar en fortalecer al CDC, generar más recursos para que pueda hacer mejor su trabajo y efectivamente evitar duplicidades y uso de recursos que podrían ser utilizados más bien para las labores que la Dirección General de Salud Pública tiene que realizar, que también son enormes, son vastas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado muy claro. Ha estado con nosotros el doctor Nepo explicándonos por qué hay duplicidad ahora de una oficina que se dedica a seguir las epidemias, porque hay otro Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. A ver, ministro, explíquenos,